Muy bien, en el libro de Daniel, como dije, del versículo 1 en adelante, preste mucha atención, jóvenes y no tan jóvenes, en esta historia, en este relato de la Biblia, que es muy importante y encierra una enseñanza muy importante para todos. Un poquito más a los jóvenes, porque Daniel recuerda que era un muchacho muy joven, así que presten atención, por favor, no se distraigan. ¿Amén? Muy bien. Daniel hizo algo muy poderoso. Él dispuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida que el rey quería que ellos tuvieran. Dice Daniel 1, el versículo 1 en adelante, durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor. ¿Recuerda ese? ¿Lo recuerda o no? De Babilonia, y la sitió. Luego el rey ordenó a Penad, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevadas a Babilonia como cautivos. Le dijo: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes y que sean aptos para servir en el palacio. Enséñale idioma y la literatura babilónica. El rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después estarían al servicio del rey. Daniel, Ananías, Misael, Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-Negó. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Y usted ya después conoce la historia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque algo muy parecido está pasando, nos pasa, y le pasa a los jóvenes en estos tiempos. Vivimos en una época donde el mundo nos dice que todo es relativo. Nos enseña que debemos adaptarnos para encajar, y lo veo mucho en los jóvenes, en los colegios, en la facultad. Para encajar debemos ser igual que ellos. ¿Lo vive eso? Que no importa en qué creamos mientras no incomodemos a nadie. Y nos dicen: haz lo que te haga feliz. Seguí tu corazón. Mientras no lastimes a nadie, ¿cuál es el problema? Todo está bien. Cada uno tiene su propia verdad, también te dicen. No dejes que nadie te diga cómo vivir. Y lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando en los jóvenes y en los grandes también. El problema es que la obediencia a Dios no se basa en lo que sentimos ni en lo que la cultura aprueba. Se basa en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Está de acuerdo? Muchas veces esperamos entender todos antes de obedecer. ¿Le pareció, lo vio alguna vez o lo vivió? Entender, yo quiero entender antes de obedecer. Pero el reino de Dios funciona al revés, es como el reino del revés. Primero obedecemos y después vemos resultados. ¿Cuántos me dicen amén a eso? La obediencia no depende de que todo tenga sentido para nosotros, sino de confiar en que Dios sabe más de lo que nosotros podemos ver y saber. La presión por encajar no es nueva, déjeme decirle.
Ya existen los días de Daniel. Si usted escuchó el relato, ya existían esos tiempos. Daniel era un joven muy joven, cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Había perdido su tierra, su familia y el templo donde adoraba a Dios. Ahora vivía en una nación pagana, rodeado de idolatría y de costumbres completamente opuestas a lo que él había aprendido. El plan de Babilonia no era cambiar el lugar donde él vivía, era cambiar quiénes eran. Digo quiénes eran porque fue un grupito de jóvenes que los apartaron para que sirvieran al rey. Le cambiaron el idioma, tenían que aprender el idioma, la educación, le cambiaron el nombre y las costumbres. Lo que querían hacer era borrar su identidad como pueblo de Dios. Y eso sigue siendo la estrategia del enemigo hoy en día, déjame decirte. Mirá de la época que te estoy hablando, y hoy en día esa sigue siendo la estrategia del enemigo. No siempre busca que dejemos de asistir a la iglesia, no. Muchas veces busca algo más sutil, que negociemos nuestra identidad y nos parezcamos tanto al mundo que ya no haya diferencia. Y eso lo viven muchos nuestros jóvenes. Lo viven muchos nuestros jóvenes en el colegio, en la facultad y obviamente muchos de ustedes en el trabajo seguramente, para encajar, para parecernos a los demás. Pero por eso Daniel en este versículo comienza con una decisión poderosa y esa es la decisión que hoy vos tenés que tomar. Daniel propuso, ¿en dónde? En su corazón, no contaminarse. Antes de resistir por fuera, porque muchas veces queremos resistir por fuera, él tomó una decisión por dentro. Y hoy oro al Señor para que tomes esa decisión por dentro. Lo primero que quiero señalar es que la identidad se define en el corazón antes que en las circunstancias. Daniel no esperó que las condiciones mejoraran. No dijo, cuando vuelva a Jerusalén voy a volver a ser fiel. Ahora me tengo que adaptar a esto y tengo que ser infiel, pagano. Decidió de todas maneras ser fiel en Babilonia, en ese lugar tan difícil. La fidelidad no depende del lugar donde estamos, sino de la decisión que tomamos. ¿Está ahí? Hoy muchos justifican el pecado diciendo, todo lo hacen. Y lo escucho muy frecuentemente. Así funciona la sociedad, pastor. No queda otra. Pero los hijos de Dios no viven según las presiones del ambiente. Viven según la palabra de Dios. Yo sé que es difícil para los jóvenes. Pero la santidad comienza con una decisión interna. Amén. Ahora, el mundo va a intentar cambiar tu identidad. Todo el tiempo. Babilonia les cambió los nombres a Daniel y a sus amigos. Y en la Biblia, usted sabe bien que el nombre representa identidad y propósito. Y tu nombre también representa identidad y propósito. Son muy valorosa para Dios. Sos un tesoro preciado. Sos hecho a su imagen y semejanza. Mirá que está a tu lado. Aunque no lo parezca, lo hizo Dios. Ahora, el mundo también intenta poner etiquetas sobre nosotros. Dice que valemos por lo que tenemos, por el dinero, por la apariencia, si sos fachero o no sos fachero, como yo. El éxito a la aprobación de los demás. Siempre queremos aprobación a los demás. Ahora, como dije, el nombre representa identidad y propósito. Y el mundo también intenta poner etiquetas sobre nosotros. Todo el tiempo, valés por lo que tenés o por lo que sos o como sos. Pero nuestra identidad no está en lo que el mundo dice. Está en lo que Dios declara. Somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo y llamados a reflejar su gloria. Si olvidamos quiénes somos, terminaremos viviendo como cualquier persona. Eso es sin ninguna duda. Esto significa que empezamos a tomar decisiones guiados por la cultura y no por la palabra.
Si todos mienten para sacar ventaja, nosotros también mentimos. Si todos guardan récord, nosotros también. Si todos viven buscando solo el dinero, el placer o la aprobación de la gente, nosotros hacemos lo mismo. Empezamos a reaccionar con ira en lugar de responder con amor. Dejamos de perdonar porque nadie perdona. Dejamos de orar porque no hay tiempo. Y poco a poco dejamos de vivir como hijos de Dios y comenzamos a vivir como si Cristo no hubiera transformado nuestras vidas. Y todo eso sucede muy a menudo. La diferencia no está en la ropa que usamos ni en las palabras que decimos. La diferencia está en cómo vivimos cuando nadie nos está mirando. Un hijo de Dios ama cuando otros odian. Perdona cuando otros buscan venganza. Permanece íntegro cuando otros eligen el camino fácil y siguen obedeciendo a Dios, aunque eso les cueste ser rechazados. Hola. Aunque les cueste ser rechazados. Y ahí está el desafío. La identidad no se demuestra con un título, sino con una manera de vivir. Daniel no fue diferente porque decía creer en Dios. Fue diferente porque cuando tuvo la oportunidad de negociar su principio, decidió permanecer fiel. Eso es lo que hace alguien que sabe quién es Dios. Amén. Ahora, la firmeza trae favor. Daniel decidió no contaminarse, pero lo hizo con respeto y sabiduría. Y oro para que vos tengas esa sabiduría, de que cada vez que traten contaminarte seas sabio y hables con respeto y tengas las palabras adecuadas. Eso es lo que oro todas las mañanas con mi hija. Cada vez que la llevo al colegio, ¿o no, Fiore? Le pido al Señor que le dé sabiduría. Primero oro para que, hágalo con su hijo. Oro para que ningún ataque del enemigo venga contra ella. Ni de sus compañeros, ni del colegio. El ataque de bullying, ni lo que sea. Y después oro y le pido al Señor que le dé sabiduría, le dé palabras justas y correctas cada vez que se presenten situaciones difíciles y ella tenga que responder como hija de Dios. Ore así por sus hijos. Porque son muy atacados nuestros hijos cuando saben que son cristianos y que tienen otra convicción y otra mirada de las cosas. Entonces, Daniel no fue rebelde, no fue orgulloso, fue firme muchas veces. Creemos que para defender la verdad debemos discutir con todos. Es mi verdad y me pongo a discutir y es lo peor que podemos hacer. Daniel demuestra que se puede mantener la verdad con humildad. Amén. Y Dios honró esta actitud, la actitud que tomó Daniel. Qué bueno. Cuando permanecemos fieles, Dios abre puertas que nadie puede abrir. Y obvio que si usted lee toda la historia de Daniel, vaya que se le abrieron puertas. Y en un lugar donde no pertenecía, que no era nada de él. Quizás el mundo no siempre entiende nuestras decisiones. Muchas veces dice, ustedes están locos. Dios abre puertas, dije, donde nadie puede abrir. ¿Cuántos creen que es así? Y Dios siempre honra a quienes lo honran. El mundo no entiende por qué alguien decide perdonar en lugar de buscar venganza. ¿Cómo? Si te hizo eso, devuélvesela. No entiende por qué un joven decide mantenerse en santidad cuando todos le dicen, disfruta la vida. No entiende por qué una persona elige ser honesta en su trabajo aunque eso le cueste una oportunidad de dinero. Dale, si nadie te va a ver, llévatelo. Después lo vendes por ahí. No entiende por qué una familia prioriza congregarse, orar y servir a Dios cuando podía dedicar ese tiempo a otras cosas. A salir, a pasear. Normales, le digo yo, cuando vengo por la autopista y lo veo un domingo ahí tomando sol, No, unos normales. Porque dicen eso, nosotros somos anormales que estamos acá en Cerro y ellos son normales que están tomando sol y mate ahí en la autopista o se van ahí a un camping o lo que sea, a pescar. Pero también lo hacemos, ¿o no? También lo hacemos porque usted viene a la mañana y a la tarde seguro que se va a tomar unos mates ahí, si quiere, o al revés.
No entienden por qué alguien diezma o ofrenda o sigue siendo generoso en tiempos de escasez. Están locos esto. No hay un peso y siguen dando. Pero aunque el mundo no lo comprenda, Dios ve cada acto de obediencia. Lo que para muchos parece una pérdida, para Dios es una semilla que dará fruto. Y Él siempre honra a quienes deciden confiar en su palabra, aun cuando esa decisión vaya en contra de la cultura y de la opinión de los demás. Qué tremendo, ¿no? Y oro en esta mañana por una generación firme que pueda cambiar una nación. Daniel nunca fue rey. Fue uno más del montón. Nunca fue ni rey, ni tuvo ejército, ni dirigió una revolución. Sin embargo, ese joven influyó sobre varios reyes y permaneció firme durante décadas. Daniel sirvió como consejero durante 5 reinados a lo largo de su vida. 5 reinados, perteneciente a 2 grandes imperios. Porque yo busco y me gusta saber. ¿A usted no le gusta investigar? Imperio de Babilonia, del que estamos hablando, Nabucodonosor, el primer rey al que sirvió. Evil Merodac gobernó tras la muerte de Nabucodonosor. Balsasar, el último rey babilonio, durante cuyo mandato Daniel tuvo famosas visiones. Imperio Medo-Persa, Darío, el Medo, asumió el poder tras la caída de Babilonia. Sirio, el grande emperador persa que permitió a los judíos regresar a su tierra. Eso lo hizo Daniel. Daniel sobrevivió a cambios de gobiernos tremendos, a todos distintos, reyes muy distintos. 70 años. 70 años. ¿Por qué? Por su capacidad de aconsejar, debido a su gran sabiduría, estudió, se instruyó. ¿Por qué le insistimos a los jóvenes que estudien? Y a los grandes también. Su integridad, era íntegro, todos confiaban en él. Porque una vida íntegra, déjame decirte, tiene más impacto que cualquier discurso. Puede ser mejor locutor, tener un mejor discurso, pero lo que impacta es tu vida, la integridad de tu vida. Amén. Y la iglesia no cambia el mundo pareciéndose al mundo, déjame decirte. Muchas veces nos preguntamos con la pastora, ¿tendremos que hacer esto? ¿Tendremos que hacer lo otro? Si todos lo están haciendo para que la gente venga, los dejan fumar, los dejan ir a bailar, los dejan tatuarse, los dejan hacerte piercing y un montón de cosas. Para atraer a la gente. ¿Todo para qué? Para encajar. Entonces, claro, usted viene acá no me dejan, acá y se va allá. Acá te prohíben todo y se va para allá. Pero ¿sabe cómo termina eso? En el mundo, encajando. Y como dije, una iglesia no va a cambiar el mundo pareciéndose al mundo, discúlpeme. Si está buscando eso, aquí no. Entonces digo a la pastora, vamos por el buen camino. El Señor no nos va a decir, ustedes hicieron mal. Hicieron lo contrario de lo que dice mi palabra. Entonces la iglesia va a cambiar el mundo viviendo como luz en medio de las tinieblas. Eso somos nosotros. Y hoy ya termino. Hoy Babilonia sigue existiendo, aunque con otro nombre, ya no se llama más Babilonia. Se llama redes sociales, se llama televisión, se llama conversaciones con compañeros, amigos del mundo. Es la presión de aceptar lo que Dios llama pecado. Nosotros llamamos pecado y ellos lo aceptan al pecado. Cada día recibimos mensajes que intentan moldear nuestra forma de pensar,
todo el tiempo. Si usted ve las redes, todo el tiempo mensajes para cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, la pregunta no es si habrá presión. La pregunta es si, como Daniel, ya decidimos en nuestro corazón no contaminarnos. La integridad no es improvisada, no se improvisa en el momento de la prueba, se construye cada día en la presencia de Dios. Por eso siempre hablo de orar, de estar en la presencia de Dios, de tu intimidad con Dios. Daniel permaneció en Babilonia, pero Babilonia nunca entró en el corazón de Daniel. ¿Se entiende? Ese es el desafío de la iglesia. Vivimos en este mundo, trabajamos, estudiamos y nos relacionamos con personas que piensan distinto, pero eso no significa que debemos renunciar a nuestra identidad, jóvenes. No negocies la verdad para ser aceptado. Y para los grandes también. No cambiemos los principios por comodidad. No vendamos nuestra identidad por la aprobación de la gente. Nuestra identidad está en Cristo. Y cuando sabemos quiénes somos en Él, ninguna presión puede movernos de nuestro lugar. Yo sé que es difícil. Quizás sin darte cuenta comenzaste a negociar áreas de tu vida. Tal vez cediste en aquello que antes defendías con convicción. Quizás permitiste que el temor, el rechazo o el deseo de ser aceptado debilitara tu compromiso con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Y vuelvo a repetir, más en los jóvenes, por temor a ser rechazados. El deseo de ser aceptado, eso lo hace debilitar, es su convicción. Pero hoy el Señor vuelve a llamarte a vivir con una identidad firme. Amén. No importa cuánto hayas cedido, porque seguramente para encajar has cedido algunas cosas. Dios puede restaurar tu corazón y fortalecer tus convicciones nuevamente. ¿Cuántos lo quieren? Y si decidís decirle al Señor, no quiero parecerme al mundo, no quiero. Quiero parecerme a Cristo. Ayúdame a mantenerme firme y a vivir conforme a la identidad que tú me diste. Esa identidad te la dio el Señor. Que esta noche, como Daniel, tomemos una decisión que nazca en el corazón. Permanecer fieles a Dios, aunque todo a nuestro alrededor nos invite a hacer lo contrario. Amén. El objetivo de Babilonia nunca fue solo cambiar el lugar donde vivía Daniel, sino cambiar su identidad. Ese mismo conflicto sigue vigente hoy. Y la respuesta sigue siendo la misma, una decisión firme en el corazón de permanecer fieles a Dios. Por lo menos así lo escribí yo. Espero que le haya servido. Espero que en esta noche puedas, igual que Daniel, poder decir, no soy como este mundo. Mi identidad está en Cristo. Y si no estás viendo por internet, o si estás aquí en este lugar, decir, yo quiero esa identidad en Cristo. El único camino para tener esa identidad y poder resistir a todos esos ataques del enemigo, ese camino es Jesucristo. Haz esta pequeña oración conmigo. Decir, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hice cosas buenas, pero también malas. De las malas me arrepiento. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy quiero tener mi identidad en ti, Señor. Acompáñame en cada situación difícil. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribinos. Queremos seguir orando por tu vida.